Pongámonos nomás aquí a acabar ya. Y ahí descubrimos el tesoro. Sí, aquí tiene que estar, ¿no? Sí, luego habrá que ver también lo de por dónde salir, ¿no? La historia de los Yanganates se remonta a los primeros tiempos de la conquista. Cuando Pizarro sube a los Andes y se encuentra coincidencialmente con el ejército de Atahualpa en la zona de Cajamarca, en el norte del Perú. Atahualpa bajaba al Cusco después de su guerra con Huáscar a tomar posesión de todo el Tahuantinsuyo. Y Pizarro venía lo mismo, pues se encuentran en Cajamarca. En esas cosas incomprensibles, esta pandilla de españoles logra dominar al ejército vencedor de Atahualpa, que eran cientos de miles, y lo toman prisionero. A los pocos días Atahualpa se da cuenta del hambre que tienen los españoles por el oro, y entonces ofrece este cuarto que existe todavía en Cajamarca. Dicen los cronistas que con su mano alzada, hasta donde llegue su mano, el cuarto lleno de oro, para que Pizarro le otorgue su libertad. Conforme comienza a pasar el tiempo, llegan las caravanas cargadas de tesoro. Oro labrado, oro que sacaban de los templos, iban llenando el cuarto. Atahualpa se reía, ¿no? Dice, de lo que te estoy dando es como un grano de una mazorca de maíz, el resto no te doy. Entonces todo eso iba alimentando la ambición de los españoles. Lo que no sabía Pizarro es que el imperio inca era extenso y que reunir eso de oro tomaba tiempo. Después de varios meses, cuando Pizarro creyó que ya tenía suficiente oro, por miedo a una insurrección de los incas, elimina a Atahualpa, lo mata. Entonces todo el oro que estaba en camino a Cajamarca a completar el rescate se regresa y se esconde. Ese es el origen del cuento de los Yanganates. De ahí nace ese oro. Yo soy un andariego, un aventurero. A veces eso es montañero o guía de montaña, o a veces es fotógrafo de naturaleza y paisaje. Eso me permite andar recorriendo los sitios salvajes, las selvas, las montañas, las alturas, los yacanates. De la leyenda del tesoro de Atahualpa es una leyenda fabulosa, ¿no? Mi niñez se oía comúnmente, eran una de esas leyendas, mitos, mitad magia, mitad historia. Yo vivía muy pegado a las montañas y muy pegado a los mitos que hay aquí, ¿no? De los seres mitológicos, de las vainas, porque yo he vivido siempre en el campo. Estás mucho más ligado a la
visión indígena de las cosas, o al lado indígena que tenemos los mestizos, ¿no? Porque estás constantemente oyendo explicaciones de por qué son las cosas desde ese punto de vista. Y entonces se te vuelve muy posible toda la vaina esta de Yanganates, que es de alguna manera una cumbre de toda esa mitología, ¿no? A los Yanganates me comencé a entrar en el año 80, llevando clientes que buscaban el tesoro de Atahualpa que se supone escondido ahí. Esta es una leyenda que tiene una gran dosis de historia, pero en esa mezcla entre leyenda e historia uno no sabe exactamente dónde dividir lo mágico de lo real. Y tal vez esa es la parte más linda de los Yanganates, ¿no? Esta magia que lo invade todo. Resulta que Pedro de Valverde contrae nupcias con una indígena de Píllaro. Esa era una época en que los españoles no contraían nupcias, ¿no? Violaban, se amancemaban, se amarraban y punto. El padre de la chica era un cacique que aparentemente estuvo presente en el entierro del tesoro. Sí, está, en este lado. Y debe haberle cobrado cariño al yerno. Le cuenta, no solo le cuenta, le lleva. Y Valverde va y encuentra el tesoro. Él deja un escrito dirigido al rey de España de cómo entró a las montañas de Yanganate, por dónde lo hizo y cómo encontró este tesoro. Él no solamente escribe, sino que va al sitio, saca, pero dice, no es verdad si les dicen que he sacado mucho, he sacado muy poco. O sea, él posiblemente vio la cantidad, pero lo que sacó fue muy... A 5 días del mes de enero del año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 1582, yo, Pedro de Valverde, digo y manifiesto que doy fe de estos documentos que entrego son con relación del tesoro del Inca Atahualpa en la gobernación de la audiencia de San Francisco de Quito, donde soy oficial contador del reino. Como era contador, ¿no? Es un tipo prolijo. Eso sí se ve que era prolijo y su prolijidad nos da para pensar de que eso sí pudo haberlo hecho. Y eso daría pie a que es verdad el derrotero. Armamos este viaje porque tuvimos la oportunidad de ver unos trechos de camino del Inca en el corazón de Yanganates. El derrotero llega a un punto que dice que bajarás por el zaguadero de Yanacocha y frente a un pajonal empieza el camino del Inca. Claro, habla del camino del Inca. Voy a morirme, que sepa alguien. No. Y entonces ahí está este pajonal ahí en medio del monte, ¿no? Ya. Y yo ampliando esto, no sé si debajo del subrayado ves esa línea. Claro. Que viene Sí, así sí. y sale a ese pungo. Sí, sí. Entonces me encontré este zigzag. O sea, había un camino del Inca. El camino del Inca hay en muchos sitios, ¿no? Sí, pero hay habido Pero adentro. ahí adentro, que es un poco raro. O sea, yo había caminado por ahí, pero nunca me había percatado. Claro. Es desde esta foto aérea que yo veo esa línea y digo, ve eso, y llega justo al pungo. Y existe al otro lado. Y aquí, claro, ampliándole la foto se ve, hay otro zigzag, otros quingos, ¿no? Y sigue avanzando hasta una tembladera, como dice el derrotero. Una horita ahí de... Reconocer el área y emergencia, 4 horas de combustible. ¿Te parece? Sí, entonces la idea es hacer este vuelo para reconocer la zona y más o menos ver las rutas por donde podemos caminar. Correcto. Porque estando ahí, la neblina y el bosque, no vamos a tener muchas referencias. Pues para tener una idea general, ¿no? Del área. Vamos a salir de Tambilla y nos vamos a ir hacia el sur para no cruzarnos con el Paso Ochoa, ¿no es cierto? Entonces cojamos rumbo sur por un tramo. Hasta lateral Machachi. Exactamente. Ya, De Machachi. como el frente del Quilindaño, diría yo.
Un rumbo aproximado de 120. 162. Al corazón de los Yanganates. Sí. Los incas, y seguramente antes de los incas, los indígenas conocían Yanganate porque ahí minaban oro. Entonces conocían que era de difícil acceso, que era problemático llegar allá, y seguramente por eso escogen esconderlo ahí. Los incas eran grandes ingenieros. Debe haber sido el mejor camino entonces, mantenido y abastecido como tenían los incas con este sistema de tambos, donde cada noche tú podías llegar a esta especie de hostal donde encontrabas comida, leña y cobija. Debe haber sido bastante fácil. Valverde no describe nada extraordinario aparte de que le toma 7 días. Con el paso de los siglos, ese camino se cerró. Imagínate tú, ahora decidimos irnos a Santo Domingo y nos vamos nomás, estamos en 3 horas allá en el carro y nos pegamos el ceviche en el mercado de Santo Domingo. Pero si a esa carretera no le dieran mantenimiento un par de años, llegar a Santo Domingo nos costaría muchísimo más porque la bola de derrumbes que no se han limpiado haría que vayamos a pie. Si eso ya no es un par de años, sino un siglo, Santo Domingo sería un lío llegar, ¿no? En este viaje decidimos seguir el derrotero, porque ese es el que nos iba a dar la clave si el camino que habíamos visto es el correcto. Desde el pueblo de Píllaro de esta gobernación en 7 días de camino se está a la vista de ellas. Caminando, como os fuera dicho, es bueno de andar a caballo hasta el dicho pueblo de Píllaro. Preguntad allí por la estancia de la Moya, donde están los aposentos para la noche. Preguntad al otro día por el cerro de la Huaca y subiros a la parte más alta si no hay nublado, podréis divisar el pueblo de Ambato y vistas la espalda al dicho pueblo veréis los 3 cerros de Yanganate. Cuando salgáis de los Jucarales veréis 2 lagunillas de Cochaucu que aparentan anteojos que tienen al medio un promontorio como propia nariz. Bajad ahora a pie con la misma dirección hasta la laguna más grande de Yanacocha. Y más allá de ella, hacia el poniente, está un peligro muy mayor porque debéis descender una grande ladera. A una parte de la bajada de estos cerros encontraréis Capacocha, que es hechura de los indios. Dentro de sus aguas los cargadores arrojaron juntas 1000 cargas de oro. A este sitio le llaman Chuspipungo, la puerta de los moscos. Y ahí están todavía hoy, es un chinito de moscos, es un nombre muy bien puesto. Esta es la venganza de Gonzalo. Sí, joder. Porque solo vos estás así. Se te quedan en el pelo, no te saques. No te saques porque se te quedan en el pelo. Te comienzan a picar. Uy. Bueno, ya se hartaron de sangre española, ya. Hay tanto mosco por el pantano. Sí. Y porque no ha habido carne desde Valverde. ¿Qué pasa si nos vamos pegando a la
piedra. O sea, justo a la donde no derecha hay. de la piedra, y de ahí nos salimos para el pico pequeño de la derecha. No, ya vas a ver, hay otras piedras ahí. No, no muere así nomás. No, tenemos que salirnos debajo del pico gordo. Del gordito ese. Debajo el pico, entre el pico gordo y el chiquito. No, el gordito es el. Sí, 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 por eso. Entre el pico gordo y el de lado. ¿Por qué es que no trajiste el mate, Pichi? ¿Y por qué se irían los incas por acá? ¿No será esto mucho más fácil de caminar que en esta selva? Vamos a hacer pasta con salami y queso. Básico. La otra es subirnos por ahí. Pero no, la última parte no está empinadísimo. La última parte posteamos. No, yo creo que todo deberíamos postear porque esa parte va a ser bien fea, la parte baja. Tampoco estamos en un hotel de lujo. ¿Cómo que no? No. Vamos a mezclar aquí. Sí, cuando eso ya esté hecho, le mezclamos eso ahí. O sea, ya hagamos toda la cena ahí de paso, ¿no? Y con tanta mochila, ¿quién va a machetear con semejante peso? Si os haces así, te vas para atrás. No, nadie puede machetear así. Entonces necesitamos, tal vez el que se va sin, el que va a machetear no lleva cosas, no lleva mochila. Bajas, que se suban con Deberías mochilas, ponerle el pim, micrófono. pegas otra trochada y vas haciendo a segmentos. Sí, eso. Que si estamos allá, no tenemos ningún posible camino. En cambio, si vamos acá, es posible que vayamos por abajo sin tener que subir a la cresta. Porque si encontramos el camino del otro lado, no hace falta subir allá arriba. Yanganate no perdona ni un día, todos son durísimos. Apenas se puede viajar un par de kilómetros en el mejor de los casos porque el terreno es tan accidentado, tan sub y baja. Y todo lo que es plano es un pantano. Es hasta un problema encontrar el sitio para acampar. Es Yanganate una enorme masa de piedra con apenas un poco de tierra encima que la cubre. Entonces el agua no se permea a ninguna parte y todo plano es un pantano. Y si no es pantano, basta una ligera lluvia para que el incauto acampador se dé cuenta de que a medianoche está sumergido en un pantano. El derrotero describe una entrada a Yanganates en 7 días. Los primeros días son muy claros, transcurren en el páramo y calza con la realidad. El explorador que va siguiendo el documento de Valverde va a abrir los ojos, va a decir, pues si aquí está todo y está facilito seguirlo. Me voy por aquí y me va diciendo, ¿cómo es que nadie ha encontrado si esto está facilito? La cosa se complica al tercer día cuando Valverde entra a la selva. Los árboles han crecido desde entonces. Valverde seguía un camino inca que ya no es fácil seguirlo cuando estás en la selva. Han pasado 500 años desde la conquista. Ha habido derrumbes, ha habido terremotos, los ríos deben haber cambiado su curso y ahí se acaba el entusiasmo primero que tienen la mayoría de exploradores. Por alguna razón Valverde escribió el documento al rey indicándole qué había visto y cómo llegar a este tesoro. Además, en el documento le decía que eso era para beneficio de la corona y de la iglesia. Yo me imagino que Valverde tuvo algún remordimiento ya en el final de su vida y dijo, no, mejor hago las paces porque yo me he estado nutriendo de este tesoro solito,
y que esto sirva para todos, incluido la iglesia, y Diosito me dé luz verde en el juicio final. Y entonces Valverde manda esto de alguna manera al rey de España. Yo no sé si la lejanía en esas épocas, los galeones, si esto se pierde o la burocracia. La cosa es que la corona española se demora casi 200 años en contestar esta carta. Cuando aparece nuevamente en el Ecuador, viene con una orden de la corona, indicándole al corregidor de la Tacunga, que viene a ser una especie de gobernador actual, que vaya a ver si esto es cierto. El previsivo rey de España le pide además que se vaya con el obispo de la Tacunga, que le acompañe. Imagino que por si acaso hay ahí quien chequee, ¿no? El corregidor entra a los Yanganates y al salir llena un informe que lo manda al rey, y eso está documentado también, que todo ha sido mentira, que no hay nada, y que el obispo se murió ahogado en un río. Y ahí se pierde por un momento otra vez el famoso derrotero de Valverde. Al otro día proseguí del camino por el mismo bosque y con la misma dirección, que no hay que perderse porque es camino de los indios de esta tierra. Llegaréis hasta que una quebrada honda de Huicopata que debéis atravesar. Buscad el paso, que es estrecho, donde hubiesen de hacer un puente, que en eso son expertos los guachamines. ¿No ves? Como nosotros no teníamos guachamines, tocaba meterse al río. Sin puente. Sin puente. ¿Aguantarán? ¡Oh! Los peligros de Yanganate son múltiples. Es muy fácil que te pierdas. No hay nada que te ayude a guiarte. La brújula es bastante inservible por la neblina. Si te pierdes ahí adentro, estás en un enorme problema. Y cada paso que tú das es un paso que te puede llevar a perderte. Es muy difícil esperar un rescate, porque muy poca gente conoce, porque está tan lejos que aunque haya alguien que conozca, no sabe dónde estás perdido, no sabe dónde buscarte, entonces estás solo. En el camino que tú escojas, tienes que cruzar una infinidad de ríos. En esos ríos se han ido mucha gente. No sé, ya estuvo medio... Basta que llueva un poco para que un riachuelo que cruzaste en la mañana, en la tarde ya sea un torrente de difícil franqueo. La falta de comodidad que fácilmente se transforma en un peligro. Estás mojado todo el tiempo, estás con frío. Si no te cuidas, puedes tener una hipotermia. La ambición es tal vez el peligro mayor, que te lleva, te empuja, que no estuvo aquí, que el socavón estará detrás de la siguiente loma, que ya llego, que te olvidas de que tus víveres son limitados, de que te olvidas de que en el camino has cruzado cosas que a lo mejor fueron fácil de ida, pero no de regreso, que escalaste en una pared, que cómo vas a regresar, o que rapelaste, que bajaste con cuerdas de una pared que después te toca escalar. Ese creo que es el mayor peligro. Ese creo que es el que más gente se ha cobrado en Yanganates. No estamos tan seguros que este Valverde, que escribió la guía, existió. Pero en esto están envueltas un montón de personajes históricos que tuvieron fe en Valverde, creyeron en el tesoro y lo buscaron, ¿no? Sí hay sospechas de que hay gente que lo encontró. En los años 60
asoma una noticia de que en Lima se han encontrado una herencia entre los papeles viejos de una familia. Una herencia que dice que un hombre lega a sus herederos de la quinta generación una enorme cantidad de oro que está depositada en el Banco Real de Edimburgo en Escocia. La gente comienza, tanto en Lima como en Quito y ciudades aledañas, a tratar de demostrar que ellos son herederos de este señor Antonio Marín de Segura, Marqués de Llosa y Puga Pastor. Y se pasan en estos líos y averiguando en el banco y toda la cosa, hasta que un explorador de los Yanganates se da cuenta que el nombre es el mismo del corregidor de la Tacunga. El puesto de corregidor, que equivale al de gobernador de alguna manera, era un puesto que se compraba. Bueno, a lo mejor todavía también, ¿no? y sin embargo, después de haber comprado ese puesto, de haber licitado por ese puesto, de haberse ido a los Yanganates siguiendo la orden del rey, a su regreso el corregidor renuncia a ese puesto que le costó tanto trabajo y tanto dinero. Y se pone una explotación de canela en los bosques orientales cercanos a Yanganates y comienza a exportar canela a Europa, Ixpingo. Se puede presumir que dentro de esos embarques de canela iba además otra cosa. Hay por lo menos 3 confesos que se declaran haber encontrado el tesoro. Valverde, el corregidor de la Tacunga y los enviados por el botánico Richard Spruce. Richard Spruce era un botánico famoso de la época de Charles Darwin. Él viene enviado por la corona británica acá con el fin de que se robe las semillas del árbol de la quinina, que se sacaba del árbol de la cinchona, que crecía solamente en lo que hoy es el Ecuador. Era un monopolio de España. Pero este era un hombre curioso. Además de robarse eso, revisando en los archivos de la Tacunga, se encuentra el derrotero. Spruce se maravilló con este documento. Él mismo no entró a los Yanganates, pero alquiló los servicios de un par de marineros, mercenarios tal vez, para que vayan por él a ver la veracidad del derrotero y del tesoro. Ellos encuentran oro. Este par de personajes se llamaban Bart Blake, el uno, y el otro es Chapman. No me acuerdo el primer nombre, pero Chapman. Todo derrotero ahora que está publicado, que tiene la mayoría de gente curiosa de los Yanganates o cazadores de tesoros, es una copia de la copia que Spruce hizo al inglés del que se encontró en la Tacunga. El resto de la gente lo ha traducido al español y es por eso que en esas traducciones puede haberse perdido. ¿Y dónde está el inglés? ¿Dónde está el inglés, la versión en inglés? En los diarios de Richard Spruce está la versión en inglés. ¿Y tú la has leído? Sí. ¿Es muy diferente a la versión de español que se lee ahora? No, pero mucha gente sospecha que Spruce a lo mejor le cambió, porque nadie ha visto el derrotero original, ¿no? ¿Y con qué razones le cambió él? Para que nadie más que sus marineros lleguen. Ahora los marineros vinieron, el uno se murió aquí dentro. ¿Uno vio algo? No se sabe, se murió después de haber encontrado el tesoro. Y el que salió vivo contó que había encontrado una cantidad de piezas de oro labradas, ¿no? Y que había más de lo que 1000 hombres hubieran podido cargar. Y sacó 18 piezas. Y enterró ahí mismo a su compañero, creo, ¿no? Enterró a su compañero ahí mismo. Estaba ahí. Y no se sabe de dónde están esas 18 piezas, si es que las derritió alguien o las tiene en una colección privada o en un museo, no se sabe.
Y aquí entra en juego otra de las cosas maravillosas de Yanganate, ¿no? Que algunos lo van a mentar como la venganza del Inca o la mala pata o el exceso de ambición o como tú quieras verle. Se van los marineros de Europa a armar una expedición mucho más grande y en el viaje a Europa Blake se pelea en el barco al cruzar el Atlántico con otra gente y se arma el zafarrancho y le botan por la borda del barco y se va Blake a la profundidad del mar con todo el secreto de dónde es que encontró. Y entonces ese hilo desaparece también, ¿no? Los Yanganates son una zona montañosa, mitad páramo, mitad selva. La mitad está alta y entonces páramo y la otra mitad está baja en los declives de la cordillera hacia el oriente. Son unas montañas que anteceden a los Andes, no son volcánicas, se hicieron por estrujamiento. Tienen mucho granito, tienen mucho cuarzo y por eso es que tienen también oro. Eso les hace de un relieve tremendamente abrupto. Ahí casi no existe nada plano, todo es paredes, laderas, quebradas profundísimas, cimas altísimas, cuchillas muy filas. Los días despejados son muy pocos, llueve mucho, hay mucha neblina. Y en ese laberinto de rocas afiladas es que transcurre toda esta historia, ¿no? Seguid vuestro camino hasta encontrar una montaña de tierra brillante, Marcasit. ¿Cuál será? Esta de acá, Esa. enfrente. Ok. Esa Por ahora roca, estamos... cuando hace sol brilla y el cuarzo y tiene pirita y... La cual la rodearéis tomando a mano izquierda. A ese lado encontraréis una planicie cubierta de hierbas altas, el Gran Pajonal, el cual pasaréis hasta llegar al camino del Inca. Ya estamos, aquí al ladito, pero... Ese camino del Inca ya no es practicable, ya no está mantenido, ya no hay cómo pasar. Tomamos un atajo a ver si lo encontrábamos más arriba. Yanganate era una huaca. Una huaca es un sitio sagrado. Seguramente porque era tan rico y les daba tanto oro que lo tenían además como un sitio sagrado. Eso está mencionado en todos los escritos de los cronistas que se fijan en todas las costumbres incas al principio de la conquista. Yanganate se menciona como la huaca de Yanganati, ¿no? El derrotero incluye en la misma frase el Gran Pajonal y un encañonado. Esa distancia nos tomó 5 días. Y Valverde lo dice en una sola frase. Se lo cargado oro. Qué bestia. Subirse esto con mochila. Y ahora hay que volver a bajarla, a traer las otras mochilas. Sí. ¿Sí? Ajá, por un descanso. Pero nos falta todavía más, ¿no? No, aquí vamos a dormir, ¿De verdad? de verdad. ¿Dónde? ¿Dónde estás parado? Yo no veo que hay mucho espacio. Es un hundido el camino. Construcciones incas No encontramos. Debe haber, pero... Ahora en esta expedición que nos fuimos, nuestro afán era ir a ver si eso es cierto. Y ahí está. y comprobar. ¿Y no crees que lo que veías del avión era caminos de estos otros buscadores del tesoro? No, pero eso no es hecho de una pasada reciente. ¿Tú crees que es más antiguo? Está muy marcado, muy profundo. Este camino creo que es muy viejo y ha pasado mucha gente que todavía está marcado. No es un camino que han pasado 5 exploradores hace 5 años,
Si no, es algo bastante más viejo porque es hondo, ¿ves? ¿Ves cómo es como una sequía? Y hay partes que es más hondo. Entonces, debe haber sido bastante transitado. ¿Y por dónde crees que sigue el camino? Ve para abajo, pero no se ve, está con neblina. No, pero si te bajas, ahí está el zigzag. ¿El ¿Sí viste? Eso bajaron ustedes. No, solo fuimos ahí. Solo está justo ahí. ¿Y le vieron? Se ve. Está ahí a la huella. El camino aquí no le vamos a encontrar y vamos a llegar aquí y aquí hay unas, al menos vimos 3. Sí, o sea, del 3 aire paredes, se le ve. ¿no? El camino se le ve cortado en la peña. Es como una mesa, ¿no? Como la carretera Santo Domingo, así es el camino. Eso sí se ve, pero no se ve igual full monte, patrón, full monte. Sí, verdad. Eso no, o sea, lo que yo creo que usted ve ese camino, se ve así una cosa horrorosa O y sea, hay una encontrarle quebrada. de tierra va a estar. Hay una quebrada media fea. Y son 3. Son así. 3 de esas que vimos. Ya. Esas crestas son un buen símbolo de lo que es Yanganate y es que por eso se mide en Yanganate el camino en tiempo y no en distancia. Puede ser que 1 kilómetro que aquí en la ciudad o en el campo te demore caminar 10 minutos, allá te puede tomar 2 días, porque es tan agreste la geografía, tan difícil, tan llena de picos, paredes, vericuetos y vainas, que todo se alarga enormemente, ¿no? Es una cresta muy larga, son unos 3 kilómetros y uno caminando con mochila puede llegar a cubrir hasta 12 kilómetros, entonces yo dije, tonteras, nos vamos nomás porque si hemos de llegar. Cuando tú vas atrás ya vas viendo la trocha, pero cuando vas adelante y tienes que ir haciendo la trocha, no sabes realmente a dónde te estás saliendo con que no ves a 5 metros adelante. Entonces uno se asoma y dice, chuta, ¿será por aquí? Nos iremos a caer. Bajas y dices, bueno, tendría que ser por aquí el rumbo. Y tú bajas, pero ¿y si te encuentras con una pared de repente? ¿Y qué haces? ¿A dónde? A derecha, izquierda, no ves absolutamente nada. Es como también medio miedoso, ¿no? Y en la Cresta del Gallo, que estoy seguro que exploradores anteriores lo siguieron, inclusive algunos hablan de eso, como Luciano Marín o Tulio Boschetti, pero nosotros no encontramos las huellas de ellos. Ellos entraron hace 50 años. Pero lo que sí seguimos es la huella de animales. Por ahí andan las tantas y los venados, que en su conocimiento de la zona deben saber que es el más fácil camino para pasar a los siguientes valles. Que a ratos se iban por un camino que parecía extraño, cogían un rumbo difícil. Después te das cuenta que era por ahí, que si seguías el más fácil, acababas en una peña. Oigan, por acá no hay camino, solo hay precipicio. Pásate por la espalda, hombre. Siéntate bien. Siéntate, vayas, viste atrás de la mochila. ¿Estás asegurando esa huevada? Esta es la piedra. Esta es la piedra. Están más podridas. Sí, se ve esa piedra ya. A diferencia de lo que uno vive generalmente en los núcleos urbanos, en la montaña no alegas. No tienes con quién alegar. Si estás encaramado en una peña y te caes, la ley de la gravedad es inapelable. No puedes tú cambiar las circunstancias porque, como en un partido de vóley, porque eres un buen alegador, o como en un juicio. Eso te va sentando una escuela, una manera de ver, una manera de pensar, una manera de afrontar las cosas. Hubo un paso de unos 60 centímetros, qué sé yo, de ancho. Yo eso, bajé mi mochila, me pasé gateando, después galé la mochila. Y ahí me quedé al último, hecho el que no, sigan, pasen nomás, para no quedar mal, ¿no? Si bien yo había conocido los Yanganates desde el aire, desde el ultraligero, no estaba preparado para lo que es estar ahí parado, ¿no? Uno ve que hay muchas variaciones de altura,
pero no te imaginas tanto, no te imaginas que en mediodía puedas pasar del páramo a la selva, subiendo o bajando y sin avanzar nada, todo es vertical. En la aventura hay una línea muy fina que divide la temeridad de la valentía. Es muy fácil cruzarla y una vez que la cruzas no siempre puedes regresar. Se hacía de noche, no salíamos de la Cresta del Gallo y estábamos estresados, no teníamos agua, estábamos muertos de sed y nos tomábamos el líquido del atún para ver si es que algo nos hidrataba. Estábamos en una situación difícil, pero asustarse y salir corriendo, andar por esos desfiladeros en la oscuridad, con apuro, lo único que va a hacer es provocar un accidente. Eso me lo pensaba cuando tú hablabas el otro día de lo de tu pierna. Así yo un par de momentos he hecho como así con el tobillo. Digo, ¿y si me rompo el tobillo ahora? Digo, miedo, ya que me abandonen nomás aquí, que me pasto no para es dar. imposible romperse algo, ¿no? Imagínate tener que sacar a una persona con un tobillo roto de acá. O sea, Está tan lejos ahí que si sufres un accidente, ni el GOE, ni el GIR, ni los bomberos, ni los Boy Scouts, ni la Cruz Roja, ni la Defensa Civil, ni los militares van a lograr ayudarte. Tuvimos que armar campamento ahí, en la mitad de la cresta, en una arista que no había espacio para dos carpas lado y lado, sino que teníamos que poner una frente a la otra. Donde tienes que tener un poco de cuidado cuando sales a orinar en la noche, porque el precipicio está ahí. Es de admirarse como los incas, es más, todavía los predecesores de los incas, porque seguramente fueron los puruáes los que descubrieron esta zona. Tuvieron el tiempo, la energía y el coraje de explorar toda esta zona con los medios que tenían a su alcance, que eran muy pocos. Poca indumentaria, calzado de muy alta exposición al frío, pero deben haber tenido una fuerza y un apoyo logístico enorme, y la voluntad y el tiempo. Cierto es que carpa es palabra quichua. La palabra española es tienda de campaña. Ellos tenían unas carpas hechas de lana apelmazada que repele el agua, como un buen poncho. Y aunque hayan tenido tambos y un gran conocimiento de las hierbas, es cuestión de admirarse. bájate. Cógete de la cuerda. Que aguanten, dile, que aguanten. Y ahí no hay mucho espacio. Por aquí, Canito. Por aquí pasa. A diferencia de otros viajes, este es el que peor tiempo hemos tenido. Nunca tan mal tiempo. Valverde advierte en su derrotero de 4 días seguidos de lluvia y que se tenga cuidado con eso. Ahora ya vamos 9 días y 9 noches que llueve incesantemente y con una tremenda neblina que se despeja nada más por horas. No debe ser la maldición del tesoro porque el día que más cerca pensábamos que estábamos fue el que mejor tiempo hizo. En la montaña, las limitaciones del hambre, el frío, el cansancio, las marchas continuas, todo enseña. El que no conoce el frío de la noche no aprecia el calor del día. El que no conoce el hambre tampoco aprecia la exquisitez de un plato. Y así es todo esto que se aprende aquí arriba en estos sitios apartados. Ya sabes por qué los incas tenían como dios al sol. Hay una laguna grande que pudiera llamarse Capacocha. Hay el camino en la ladera. Hay la cascada. Hay el cañón que dice el derrotero. Y después de esto el derrotero habla de una tembladera, de otro pantano. A los tiempos nos encontramos otros pantanos. A los 4 días que nosotros de caminar que vimos otro pantano. Porque ahí todo es tanto ladera que no hay pantano. Y habla
de los frailejones. Y todo eso está detrás de la cascada. Oye, y aquí, pues aún nadie ha venido de exploradores, de María. Que yo sepa, no. Que se sepa, nadie No. nunca ha venido hasta acá, ¿no? O sea, fuera de Valverde. No, pero quién sabe, ¿no? Sí, igual no lo han dicho, pero... No se cuentan sus secretos los exploradores. Danos una señal, Atahualpita. No, sí. 500 años después y este hijo de madre sigue viniendo. Dice, serán todos. Si hay vegetación, hay que cortarla y entramos. Ahí está. No, No, sí, no hay vegetación. Nacho, a la izquierda hay algo que brilla. Un poquito a tu izquierda. Meterás debajo de esta pared por si acaso. Siguiendo así hallaréis la entrada Socavón, que es grande como entrada de una iglesia. Debéis pasar por el mismo, y si estuviese cerrado con tantas hierbas salvajes que crecen ahí, que podría ser como hoy en día, que haya muchas, deberéis quitarla hasta que hallaréis la entrada desde Cerro Yanganate, donde se halla una cascada que desciende sobre lo que pasan como lluvia del cielo. No, nada. No, pero ya se termina aquí nomás. Ya sé, ahora sí. Ya acabó todo. Ya pasaste las hierbas salvajes. O sea, se mete así, hace curva y ya se estrecha. No creo que hay. Hay una salida por ahí arriba. Ah, hay luz, entra luz. Ah, entra luz por ahí arriba, hay otro hueco. Y se mete así, tuerce un poquito, pero luego se encañona. Yo creo que tenía razón de eso de los ríos. Ha debido de ser medio río eso. Tened cuidado de una tembladera que queda al paso a mano derecha y entrando al socavón, sacad de dicha temblanera granos de oro. en esta laguna se saca el oro. Así dice Valverde, pero ¿quién te garantiza que esta es la tembladera de Valverde o que Valverde acá no llegó cansado y desvariando? ¿Será que esta cueva ya se tapó? ¿Qué será, no? Sabes que los Yanganates es la zona más sísmica del Ecuador. Es la que más tiembla. ¿Cuántos deslaves, cuántas cosas podrán haber pasado ahí? Ya estábamos ahí. Estábamos relativamente cerca. Pero teníamos 7 días de camino para afuera. Claro. No se acababa ahí la expedición. Si no tienes comida y te encuentras un oro, no te puedes salir comiendo el oro para afuera. Tienes que tener la comida y la fuerza para salir esos 7 días de camino. Ha sido una buena excusa para sacarse el clavo de todas las leyendas que hay. Igual nos hemos sacado un clavo, pero tenemos otro clavo, ¿no? Quisiéramos ir un poco más allá, cada vez quieres avanzar un poco más, pero creo que está bien, está bien por esta vez. Vos hubieras querido seguir. No, pero me hubiera dado curiosidad de investigar un poco allí o ver dónde estaba tal vez el socavón. ¿Y si encontrabas el socavón?
Si te rodabas por ahí unas matas y acababas en un hueco lleno de brillos dorados. Nada me hubiera visto, hubiera salido sin nada. Si hubieras salido sin nada. Claro. ¿No te hubieras cogido ni un recuerdito? No creo. Una foto capaz. Vuelvo a ir, pero con la cautela del zancudo que no quiere acercarse demasiado a la llama de la vela, porque te acercas demasiado al dorado de esa llama y se te queman las alas. El tesoro es lo que mi mamá decía siempre es, confía más en el trabajo que en la suerte. Si uno encuentra el oro, esa es la pregunta del millón. ¿Qué haces con eso? Si es que asomara ese tesoro, todo el mundo quisiera algo. Todo el mundo va a querer llevarse para todas partes. El uno es que tendrías que salir a avisarle al gobierno, que es la autoridad. ¿Qué va a hacer el gobierno con esa información? Te va a hacer a un lado y se va a apropiar de todo. Son los que de veras les pertenece. Te quedas con el pensamiento de el gobierno va a respetar ese oro labrado, lo va a poner en un museo, se va a ver tentado a fundirlo para usarlo como gasto corriente. Si te hace el gobierno a un lado, te hará simplemente a un lado o te querrá silenciar. Habrá otros exploradores que han gastado fortuna en los Yanganates y que sienten que tienen un derecho a ese tesoro. Habrá los indígenas de alrededor que también sienten con razón que tienen derecho a ese tesoro. ¿Será que si encuentras el tesoro acabas transformando ese bello y salvaje paraje de Yanganates en una especie de Nambija, donde mañana esté horadado por todos lados de gente que quiere buscar su parte del oro? Yo creo que algunos querrán dañar las piezas, porque no tenemos una cultura, ¿no?, de cuidar, no tenemos una cultura de ser orgullosos de nuestras raíces, de lo que somos. No tenemos. La gente siente muchas veces vergüenza de lo que somos, porque no saben siquiera de dónde salimos. O sea, debe ser una maravilla lo que existe en arte, porque todas son piezas que no son ladrillos de oro. O sea, son piezas trabajadas, esmeraldas y todo trabajado. Y debe ser impresionante. Creo que el tesoro le pertenece a donde está. Ahí que esté, ahí que se quede. Exacto. Tal vez no es del momento. Tal vez no es del tiempo. A lo mejor ahora no existe la sabiduría para manejar semejante cosa. Eso es difícil decir a quién les pertenece. O sea, pero a nosotros no. Yanganate también puede venir de yanga, que es en vano. Mikui es comer. Si yo te digo yanga mikui, es que estás comiendo de gula. Y así se utiliza yanga con otras palabras para significar eso, que es de gana, que estás haciendo eso, ¿no? Y atina es buscar. Entonces tal vez de gana buscas, ¿no? Tal vez ese es el significado de Yanganate. Con la lengua y con la otra mano y la otra agarrada. ¿Qué fue lo que decía? Que quiero ir a ver si cierto es como dicen. ¡Qué bestia! ¿Cuántos días estamos? ¿Qué día es hoy? Lunes. Lunes es ahora. Lunes ha sido ahora. Nosotros pensábamos que era Marte. Yo pensaba que era Marte. Ya mismo. Pero bueno, están sanos, están... Las vírgenes del sol
Han sabido tener un cuarto grandote, ¿no? También todos los segundos, cuartote, a todo dar. Caminamos ahí más para allá. Sí, pero han sabido tener como un hotel, 100 camas, toditas. Y si llegas a las 100, te dan el tesoro. Pero yo me llegué a las 99 y ya no pude. Cogerale, vea. Estoy aquí. ¿Qué quiere? ¡Ese, man! Ya, pero Cuco, cuéntales la plena. Cuando vino con los gringos la última vez para que no se vayan los clientes defraudados. Se echó una volada. Y eso es. Sino que se acuerda del hueco todavía, ¿cuál era? A mí más tarde no se ha llevado a nadie, ¿no?